Bienvenidos a mi canal. Son bienvenidos a esta comunidad vibrante y llena de energía. Por favor, no duden en suscribirse al canal. Es la mejor manera de estar al día con todas las novedades, análisis y chismes del mundo de las celebridades turcas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y por supuesto los chismes más jugosos que puedan imaginar. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. La comunidad es lo más importante y su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos en materia. Como les decía, el tema de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la noticia que nos ocupa es su relación. Aunque seamos honestos, como bien mencioné al principio, esto ya no es una novedad total, ¿verdad? Hemos estado escuchando rumores, especulaciones, viendo fotos, vídeos, indicios sutiles y pistas más directas durante meses, incluso años. Pero ahora tenemos algo más concreto. Algo que parece confirmar, de una vez por todas, lo que muchos de nosotros ya sospechábamos, deseábamos y, por qué no decirlo, esperábamos. Y no es solo que estén juntos, sino que según las últimas informaciones, los testimonios, las fuentes cercanas y los indicios más sólidos llevan mucho tiempo saliendo. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, o para refrescar la memoria, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares, talentosos y aclamados del momento. Su popularidad trasciende fronteras y sus nombres son sinónimo de éxito, carisma y talento. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó el mundo entero con su encanto, su frescura y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas. La serie, por cierto, fue un fenómeno a nivel mundial, arrasando en audiencias en diversos países y generando una legión de fans apasionados. Y esto, por supuesto, hizo que los fans, con sus corazones románticos y sus esperanzas encendidas, empezaran a soñar con una relación fuera de la ficción. La conexión entre Hande y Kerem era innegable, palpable y vibrante, y muchos esperaban con ansias que su amor traspasara la pantalla, que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Desde el mismo comienzo de la serie, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en cenas románticas, en sesiones de fotos, en encuentros casuales y no tanto. Y cada vez que se les preguntaba por su relación, las respuestas eran ambiguas, evasivas, llenas de misterio y prudencia. Somos muy buenos amigos, decían, con esa sonrisa enigmática que tanto nos gusta. Nos llevamos muy bien, repetían, manteniendo una postura diplomática y dejando la puerta abierta a la imaginación. Pero los fans, con su instinto agudo y su capacidad de percibir las sutilezas, claro, no se conformaban con eso. Y con cada foto, con cada vídeo, con cada mirada cómplice, con cada gesto de cariño, con cada guiño, la especulación crecía, se fortalecía y se convertía en una verdadera obsesión para muchos. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando empezaron a filtrarse las primeras fotos de ellos juntos. Era un torbellino de emociones. Estaban de vacaciones, creo que en las paradisíacas Maldivas, y las fotos eran muy reveladoras. Se les veía abrazados, sonriendo de oreja a oreja, disfrutando del sol, de la playa, del mar cristalino y de la compañía mutua. Y ahí fue cuando muchos de nosotros, con el corazón latiendo a mil, pensamos: aquí hay algo más que amistad, aquí hay amor. Pero claro, las redes sociales, como siempre, se llenaron de comentarios, teorías, debates y opiniones encontradas. Algunos, con escepticismo, decían que eran solo amigos, que era todo marketing para la serie, una estrategia publicitaria para mantener la atención de los fans. Otros, en cambio, con el corazón lleno de esperanza y optimismo, estaban convencidos de que había algo más, de que se estaban enamorando, de que la magia de la serie se había extendido a la vida real. Y bueno, con el tiempo los indicios fueron aumentando como gotas que caen constantemente para finalmente llenar un vaso. Empezaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando actividades juntos, como cenas románticas a la luz de las velas, paseos en bicicleta por hermosos paisajes, tardes de compras y diversión, momentos cotidianos que revelaban una cercanía y una complicidad evidentes. Las sonrisas, las miradas, los gestos de cariño, todo apuntaba a una conexión especial, a algo más allá de la amistad. Los paparazzi, por supuesto, fieles a su trabajo, también hicieron su parte y empezaron a capturarlos en momentos más íntimos, como besos y abrazos robados, paseos de la mano y gestos de ternura.
Cada vez que se filtraba algo, cada vez que se publicaba una nueva foto o vídeo, las redes sociales explotaban, literalmente. Y los fans enloquecían, inundando los comentarios con mensajes de apoyo, de alegría y de esperanza. En una de las entrevistas, recuerdo perfectamente que le preguntaron a Ande sobre Kerem, y ella respondió con una sonrisa tímida, con esos ojos que brillan con una intensidad única: Kerem es una persona muy especial para mí. Y Kerem, por su parte, también solía hablar de Ande con cariño y admiración. Decía que era una gran actriz, una gran compañera de trabajo, una persona maravillosa, llena de talento y bondad. Pero nunca confirmaron abiertamente su relación, manteniendo ese halo de misterio que tanto nos atraía. Siempre mantenían esa ambigüedad, esa prudencia, esa sonrisa enigmática que tanto alimentaba las especulaciones, que nos mantenía en vilo y que nos hacía soñar. Y claro, la situación se hizo aún más intensa y emotiva con el final de la serie. Muchos pensaron que al terminar Love is in the Air, la pareja, de alguna manera, se separaría, que la magia de la ficción se desvanecería y que cada uno seguiría su camino. Pero no fue así. Siguieron viéndose, compartiendo momentos juntos, disfrutando de su compañía, y los rumores de una relación sentimental continuaron, fortaleciéndose y consolidándose en el tiempo. Ahora bien, la pregunta crucial, la que todos nos hacemos es: ¿qué es lo que finalmente confirma esta relación? ¿Qué es lo que nos hace creer con una certeza casi absoluta que efectivamente Ande y Kerem llevan mucho tiempo juntos, que su amor traspasó la pantalla y que están construyendo una historia de amor en la vida real? Pues bien, hay varios factores que combinados nos dan la respuesta, nos revelan la verdad y nos permiten celebrar esta hermosa historia. En primer lugar, tenemos las declaraciones de personas cercanas a ellos. Amigos, colegas de trabajo, compañeros de set, que de manera indirecta, sutil y elegante han confirmado la relación. Por ejemplo, algunos de ellos han publicado comentarios en redes sociales, han dejado me gusta en fotos y vídeos, o han hablado en entrevistas, dejando entrever, con sus palabras y con sus gestos, que Ande y Kerem son pareja. Estos comentarios, estas indirectas, por supuesto, han sido tomados como una confirmación tácita, como una señal inequívoca de que la relación es real y consolidada. Son pistas sutiles, pero muy valiosas, que nos ayudan a armar el rompecabezas y a llegar a la conclusión que tanto anhelamos. En segundo lugar, tenemos las fotos y vídeos que han compartido en sus redes sociales, y que hemos mencionado anteriormente. Aunque no son explícitos, aunque no muestran declaraciones directas, sí sugieren una relación, una conexión especial, un vínculo profundo. Fotos de vacaciones románticas en lugares exóticos, de cenas a la luz de las velas, de momentos cotidianos llenos de alegría, de paseos de la mano, de risas compartidas, todo esto nos indica que hay una conexión especial entre ellos. Y es que, seamos honestos, ¿quién comparte este tipo de momentos, esta intimidad, esta cercanía, con alguien que no es especial en su vida? La respuesta es clara: nadie. En tercer lugar, y esto es muy importante, tenemos la reacción de los fans y de los medios de comunicación. Cada vez que se filtraba una foto, un vídeo, una noticia, la reacción era masiva, abrumadora, emocionante. Los fans se emocionaban, gritaban de alegría, dejaban miles de comentarios de apoyo y de felicitación. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el mundo entero, hablaban de ellos como pareja, analizaban sus gestos, sus miradas, sus declaraciones, y la especulación se hacía aún más intensa, más profunda, más interesante. Todo esto, por supuesto, reforzaba la idea de que Ande y Kerem estaban juntos, de que su amor era real y de que estaban construyendo una historia que merecía ser contada y celebrada. Pero quizás lo más significativo, lo que nos da la certeza definitiva, es la actitud de ellos mismos. Aunque nunca han confirmado abiertamente su relación, aunque siempre han mantenido esa prudencia y ese misterio, tampoco la han negado de manera categórica. Siempre han mantenido esa ambigüedad, esa sonrisa enigmática, esa mirada que dice más que 1000 palabras, que ha alimentado las especulaciones, que nos ha mantenido en vilo y que nos ha hecho soñar. Y esa ambigüedad, al final, es una forma de confirmar, ¿no creen? Si no tuvieran una relación, si no hubiera nada que esconder, seguramente la habrían negado categóricamente sin dudarlo. Pero no lo han hecho, y eso nos dice mucho, nos revela mucho. Es como un secreto a voces, una verdad que se esconde a la vista de todos, un amor que florece en silencio y que se disfruta con intensidad. Además, y esto es muy importante, en el último tiempo, hemos visto un cambio. Han empezado a ser un poco más abiertos, a mostrarse un poco más juntos, a compartir momentos más íntimos en sus redes sociales, a hablar un poco más el uno del otro.
Parece que después de tanto tiempo, después de mantener la prudencia y el misterio, han decidido dejar de esconderse, empezar a disfrutar de su relación con más libertad y a compartir su felicidad con el mundo. Han bajado la guardia, han relajado las tensiones y han decidido vivir su amor con intensidad, sin miedos ni temores. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que merece ser celebrado, que nos llena de alegría y que nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar de esta relación? ¿Qué futuro les depara a Ande y Kerem? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y nadie, por más experto que sea, puede predecir lo que va a pasar. Pero por lo que vemos, por lo que sentimos, parece que están muy enamorados, que están muy felices juntos, que se complementan a la perfección y que están construyendo una historia de amor sólida y duradera. Y eso es lo más importante, ¿no creen? Que sean felices, que se amen, que se apoyen, que se complementen y que disfruten cada momento de su vida juntos. Personalmente creo que hacen una pareja muy bonita, llena de encanto y de complicidad. Tienen una gran química, una conexión innegable, se complementan muy bien, y se nota a leguas que se quieren, que se respetan y que se admiran mutuamente. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que merece ser celebrado. Así que les deseo lo mejor, les deseo toda la felicidad del mundo, les deseo que su relación dure mucho tiempo y que sean muy felices, juntos, construyendo una vida llena de amor, de alegría y de éxitos. En cuanto a sus proyectos profesionales, Ande está trabajando en nuevas series, en nuevas películas, en nuevos proyectos que la consolidarán aún más como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Kerem también tiene varios proyectos en marcha, que prometen sorprendernos y deleitarnos con su talento y su carisma. Así que podemos esperar verlos triunfar en sus carreras, seguir disfrutando de su talento, y seguir viendo su amor florecer, tanto en la vida real como en sus proyectos profesionales. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Creo que ya hemos repasado todos los detalles importantes sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las fotos, los vídeos, las declaraciones, las indirectas, y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente están juntos, que su amor es real y que llevan mucho tiempo construyendo esta hermosa historia. Y ahora me gustaría saber su opinión, porque la opinión de ustedes es muy importante para mí. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que van a durar mucho tiempo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan ustedes sobre todo esto, me encanta debatir, conversar y compartir con ustedes este espacio que hemos creado juntos. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que se hayan divertido tanto como yo, y que se hayan emocionado con esta noticia tanto como yo. Si fue así, por favor, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden, si son nuevos, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Y no olviden, sigan soñando con el amor, sigan soñando con el mundo de las celebridades, sigan soñando con la felicidad. Porque aquí, en este canal, siempre les traemos las mejores noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Hasta pronto. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.